que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé.
Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aleluya. Vive Jesucristo, el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Qué tiempo extraordinario el Señor nos ha dado. Amén. Como familias, como iglesias, y todas las cosas parecen poco a poco regresar a la normalidad. Somos sus pastores, hermanos y amigos, la pastora Sonia Castro, Bendiciones. el pastor Julio Vargas, del Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante. Estamos hoy culminando una serie de 2 viernes en relación a lo que el Señor está demandando de nuestras vidas, que Él quiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos y como Él quiere que lo hagamos, que es éxito según Dios, que es éxito según el mundo y cómo realmente Dios ha definido en la palabra lo que Él desea que hagamos para alcanzar el éxito. Así que estamos bien contentos. Vamos a pedir a la pastora que nos salude un momentito. Amén. Sea muy bendecido, mi amado. Hoy es viernes, ¿qué? 5 de junio, y damos gracias al Señor. Es maravilloso. En nuestro culto del martes fue un culto maravilloso, Demasiado. un culto de... Súper. Damos la gloria al Señor de las cosas que Dios puede hacer, porque aunque estemos, dice el verso de Jeremías, aunque estemos en tiempos de sequía, la hoja puede estar verde. ¿Por qué? Porque hay una profundidad y hay una relación con el Señor que se ha estado cultivando, ¿verdad?, a lo largo de los años, y aún a pesar, ¿verdad?, de este tiempo difícil, se sigue, ¿verdad?, dando el fruto para la gloria del Señor. Y damos gracias a Dios porque hoy, ¿verdad?, vamos a continuar. Vamos a hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que hablamos la semana pasada para entrar, ¿verdad?, al punto 3, 4 y 5, así nos ayude Dios, pastor. Sí, tuvimos una oportunidad y una bendición. El miércoles de la mañana visité a unos hermanos para un asunto de iglesia oficial, y estaba la hija de este hermano en su casa visitando con su esposo, y ella tiene unas peticiones muy personales, muy especiales. Y yo percibo la situación de dolor y de ansiedad y de tristeza que ha habido sobre ella y sobre su hogar. Y recordé uno de los testimonios, el testimonio de la hermana Ceni. Que yo sé que es nueva para muchos hermanos de la Amén. Congregación, pero ella vino a Cristo en medio de todo este Eso entrenamiento. Y ese testimonio, pues, todos fueron muy especiales, pero Así en es. ese momento ese era muy adecuado para pedirle a esta persona que se diese la vuelta por nuestro canal de YouTube, Aleluya. se suscribiese y escuchase ese culto del martes de testimonio. Porque obviamente predicamos la palabra, pero el Evangelio se predicará por testimonio. Eso Cuando es. hablamos de testimonio es un ejemplo de que Cristo está en nosotros, Ujú. pero también es testificar las grandes cosas que Él hace continuamente en nuestra Amén. vida. Así es. Como hablábamos, de hecho, pues el domingo pasado, Él está haciendo. Aleluya. Él es un eterno presente, está Amén. haciendo cosas. Y ese culto en particular fue Ujú. muy importante. Importantísimo. Y fuimos demasiado bendecidos. La Amén. verdad que sentimos un orgullo santo, un orgullo Amén. hermoso en Amén. Cristo, de nuestros hermanos y hermanas, por todo lo que Dios ha hecho en ellos y como ellos pudieron traernos una experiencia tan hermosa como el culto de oración del martes pasado. Es que es maravilloso, o sea, yo podía ver justamente, o sea, vuelvo y se me remueve el verso, ¿verdad? Sí. Del fruto. Tú sabes, en tiempo de sequía, o sea, el testimonio de Andrea, ¿sabes? Que ella quedó conmovida y nos conmovió, ¿verdad? Nuestra hermana John Negro, nuestra hermana Diana predicó. Ella predicó y lloró, o sea, realmente fue algo maravilloso, fue algo bien especial y nos gozamos con Daisy ese testimonio, o sea, fueron unos testimonios de que Dios está activo, de que nuestra vida está realmente cimentada en la roca y de que Dios está haciendo cosas. Dios está haciendo cosas en nuestras vidas y pues nada, queremos empezar, pastor, a tocar el tema. Vamos a orar para comenzar. Esté ahí en su casita con libreta en mano, con su familia reunida, y vamos a continuar en el estudio que empezamos la semana pasada, cosas que Dios quiere más que nuestro éxito. Vamos a orar, pastor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo te Sí, alabo Señor, y te te bendigo, damos Señor, gracias, por lo Padre. maravilloso que tú eres. Sí, Señor. Y te doy siempre gracias, Señor, por este Gracias, hogar que nos Padre. recibe para poder Gracias, grabar Señor, así todos es. estos cultos, Señor, la apertura de esta casa Gracias, al reino de los Espíritu cielos y a la obra de Santo, Dios. gracias. También, Señor, por la fidelidad y el amor de los hermanos que nos están escuchando, Así que han es. estado viernes tras viernes, viernes tras viernes, Bendecimos, Padre escuchando Santo, estas cada enseñanzas, vida que porque nos escucha, necesitamos tu palabra, necesitamos la unción del Espíritu Santo que viene por el conocer la palabra. Amén. Bendice cada hermano y cada hermana y bendice a la pastora y a este servidor Santo, en la sí, exposición de tus Para la eternas gloria de tu y nombre. poderosas verdades. Gracias, Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.
Pues, ¿verdad? Resumiendo un poco, así nos ayude Dios, ¿verdad? Porque a veces resumir le siguen llegando cosas, ¿verdad? Del Espíritu. Y hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De las cosas que Dios quiere más que nuestro éxito. Y decíamos, ¿verdad? Que definitivamente Dios quiere que tengamos éxito. O sea, no nos quede duda alguna de que Dios quiere que tengamos éxito. Y leíamos tercera de Juan, el verso 1, capítulo 1, perdón, el verso 2, que dice que quiere Dios que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma y que tengamos salud. Y ese en todo es en todo, aleluya, como diría, ¿verdad? Algunos hermanos, todo es todo. Pero a veces, mi amado, cuando no logramos alcanzar ese ascenso, ¿verdad?, que anhelamos, o cuando se pierde un negocio o una oportunidad, pensamos, ¿verdad?, que esa oportunidad era ideal para nuestras vidas. Y de momento se perdió el negocio, se perdió el ascenso, se perdió una compra de una casa, no se pudo dar. Pensamos definitivamente que a Dios no le interesa nuestro bienestar. Pensamos, ¿verdad?, que ese bienestar económico, profesional o familiar, a Dios no le interesa. Pero sí, volvemos al verso. Dios quiere que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. Y decíamos, ¿verdad?, que la definición de éxito de Dios es muchas veces muy diferente a la definición nuestra, porque el éxito según Dios puede ser distinto, totalmente distinto, y en lo primero que Dios quiere que tengamos éxito es en nuestra obediencia, en nuestra lealtad a Él, a su palabra, bendito sea el Señor, y que definitivamente se desarrolle en nuestra vida el carácter de Cristo. Entonces, ahí podemos cimentar cuál es el éxito prioritario, ¿verdad? El primero, ¿verdad?, que debe tener nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos éxito, y hablábamos de la humildad, y hablábamos, mi amado, ¿verdad?, acerca del fruto, y hablábamos de la importancia que tiene esta plataforma, esta base en nuestra vida. Porque si nosotros crecemos en humildad, decíamos, ¿verdad?, y utilizábamos, humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. O sea, si hay alguien que sabe que nuestro éxito personal puede provocarnos alabanzas a nosotros mismos en vez de alabar a Dios, es Dios. Dios sabe si somos humildes o no lo somos. Y Dios quiere que tú tengas éxito siendo, ¿verdad?, una persona humilde, que sabes reconocer quién es el grande en nuestras vidas, que no pensemos que somos nosotros mismos quienes estamos logrando las cosas, sino que sepamos siempre, mi amado, darle la gloria al Señor. Usábamos el verso, pastor, del Salmo 75, del 6 al 7, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Entonces, o sea, es Dios el que nos va a levantar, ¿verdad? Es Dios el que nos va a ascender, bendito sea el Señor, cuando nosotros aprendemos los principios de la palabra que serán el éxito realmente para nuestra vida. El Señor quiere que nos revistamos de humildad. El Señor quiere, porque dice la palabra que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, todos esos son versos, ¿verdad?, que nos hablan acerca de la humildad y que tocamos la semana pasada. Así que ese fue el primer punto. El segundo, estábamos hablando del crecimiento, ¿verdad?, de los frutos, ¿verdad? Dios quiere nuestros frutos espirituales, que demos fruto en todo tiempo. Y les decíamos en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que esa palabra, esa oración, esa búsqueda del Señor produzca un fruto, y un fruto, mi amado, que dé gloria a Dios. Que nosotros no podemos ser personas que conocemos al Señor y estemos ladrando, pastor, y que alguien nos haga algo y nos lo queramos comer, porque entonces, hello, ¿dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está, verdad, ese crecimiento que debemos de tener en nuestra vida? Entonces, nosotros la meta, ¿verdad?, la meta del cristiano, la meta que Dios tiene para nosotros, y una de las fases, ¿verdad?, del éxito según Dios, es que seamos maduros.
y que mostremos las cualidades espirituales del fruto digno del Señor. Y leíamos el verso que estábamos acabando de mencionar de Jeremías. El fruto que aunque haya tiempo de sequía, aunque haya tiempo difícil, aunque verdad las cosas aunque no haya vaca en los corrales, como dice Habacuc, estemos dando el fruto que es digno del Señor. No sé si usted quiere abundar algo más, pastor, para entonces pasar al tercer punto. Realmente el asunto es bien claro. Dios quiere prosperarnos en todas las cosas. Pero Dios necesita ver en nosotros una humildad. Exactamente. Porque de lo contrario, si nosotros no somos humildes, el orgullo y la arrogancia nos toma. Incluso el hecho de que lo que Dios nos dio y la bendición que Dios nos dio, nos enaltecemos como si fuera algo nuestro. Estamos siguiendo, como decíamos el viernes pasado, la ruta de Satanás. El orgullo lo derribó, el orgullo lo destruyó. Entonces, el que quiere sentarse a la mesa con el Señor tiene que ser humilde y tenemos que aprender a humillarnos. Y la humillación fue ayer, hoy y mañana. Siempre. Y como decíamos la semana pasada, de aquí a 1 hora, de aquí a 2 horas, de aquí a 10 horas, constantemente tenemos que caminar sin cansarnos de una experiencia de humildad. Entonces, como hemos estado en este tiempo, y fue lo que vino a mi mente mientras estabas hablando, el encerramiento sacó, como dice aún los inconversos, lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. Lo mejor y lo peor. Hubo violencia. Entonces, no solamente el discurso de la violencia fue en Puerto Rico. Yo lo vi en México también. Yo lo vi en otros lugares también. Y posiblemente la explosión que se está dando en Estados Unidos en este momento, sin juzgar lo justificado de la indignación, pero la indignación no justifica la violencia, pero es que salió lo mejor y lo peor. Y de hecho, pastora, un comentarista secular, porque se veía mucho la violencia, se veían los carros quemados, los cuarteles quemados, hubo un dealer de auto, Mercedes-Benz, que lo destruyeron, etcétera, etcétera. Pero él quiso traer los momentos donde los policías se arrodillaron, donde la multitud se arrodilló, donde los policías fueron al otro lugar y abrazaron a las personas que estaban en otro lugar, y donde incluso hubo los que protestaban, hicieron un cerco de protección a uno de los policías. Entonces, también estaba lo bueno y también estaba lo malo. Pero la humildad sí falta, entonces somos vencidos por la violencia. El orgullo nos va a llevar a destrucción, pero la humildad nos va a llevar a bendición. No viene del oriente, no viene del occidente, no viene del desierto, viene de Dios. Aleluya. Y está sentado con Él en su mesa. Definitivamente, y la importancia del fruto del Espíritu, mi amado, el fruto del Espíritu es básico en nuestras vidas para, ¿verdad?, esa madurez. Sí, que lo leímos en 2 versiones. Exactamente. Usted puede, ¿verdad?, los que no vieron el viernes pasado, está en nuestro canal de YouTube, La Voz Vida Abundante. Sería bueno, ¿verdad?, que termine de ver y luego tenga la oportunidad de ver el del viernes pasado. Vamos al punto número 3, ¿verdad? En esta hora, Dios quiere nuestra obediencia y nuestra rendición, pastor. Comience usted a hablar. Habíamos ya, de hecho, mencionado en algún momento, creo que lo mencionó la pastora, de que el Señor no se complace de sacrificios, sino que lo que quiere es un corazón humilde, un corazón rendido a su voluntad. Entonces, una de las historias clásicas en relación a este verso, porque este verso se convirtió en una revelación muy profunda, está en los libros históricos, aparece en los Salmos muchas veces, y en el Nuevo Testamento también es tema, ¿verdad?, obligado. 1 Samuel 15:22, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, estamos hablando del corazón de Dios, estamos hablando del corazón de Dios. Estamos hablando de lo que Dios tiene en su mente cuando el Señor permite, ¿verdad?, todo lo que sería la ley ceremonial y todos los sacrificios y todo el orden para que el pueblo tuviese una disciplina y pudiese llevar sus pecados delante del Señor a través del sumo sacerdote y los sacerdotes en el pueblo,
y sacrificar unos animales, pero el Señor no se complacía con eso, sino con un pueblo que fuera obediente, un pueblo que fuera atento a la voz del Señor, porque nosotros podemos, yo lo he dicho 1000 veces, usted puede darle un abrazo a una persona y decirle te amo, pero por dentro tiene odio. Dios no ve el abrazo, la persona sí se quedó tranquila, pero Dios ve el odio. Entonces Dios no ve el sacrificio del carnero, Dios ve si hacemos su voluntad. Exacto. Dios no ve el hecho de que estamos sentados en un templo escuchando un tema y posiblemente tenemos el celular encendido en otra cosa. No, Dios ve si estamos atendiendo su palabra, si estamos atendiendo su palabra. Entonces, ese fruto de un nuevo nacimiento, de la persona que no se complace en entrar al templo, sino que quiere entrar a la presencia de Dios. Aleluya. La persona que no se complace en que hice tal cosa por Dios, sino verdaderamente agradé a Dios y Dios está sonriente de lo que yo estoy haciendo. No quedarnos en el acto, Era una de mis grandes preocupaciones, sigue siéndolo. Porque nosotros predicamos todos los domingos, predicamos todos los viernes, todos los martes tenemos un culto de oración, pero yo no sé si usted está haciendo un palagrama. Yo no sé si usted está tejiendo. A la par. Yo no sé si usted está, bregando con su banco en línea mientras está escuchando una predicación. Imagínese usted. Y usted dice, no, yo tengo la capacidad de oír y hacer. No, es que Dios quiere que estemos atentos. Exactamente. Es que Dios quiere que estemos atentos como si estuviéramos en un templo. Exactamente. Y la familia entera además, porque tenemos que tener una disciplina, porque no es el sacrificio lo que glorifica a Dios, sino la obediencia y la atención a su palabra. Y cuando cuando yo medito, mi amado, ¿verdad? Quizás antes de conocer realmente al Señor, cuántos sacrificios hizo la gente. Un traje de saco, el caminar de rodillas, el hacer En la religiosidad de nuestro país. En la religiosidad, ¿verdad? Del país. Yo lo hacía. Y de los países del mundo, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que significa todo ese esfuerzo? Y qué maravilloso es simplemente escuchar la voz de Dios y obedecerlo, ¿sabes? Porque Dios no nos está pidiendo nada difícil. Lo que pasa es que lo hacíamos, pero seguimos pecando. Exacto. Eso o sea, no nos quitaba pero el hay un pecado ni la esfuerzo- naturaleza caída. Pero hay un esfuerzo era físico. mi problema. Sí, pero había un esfuerzo físico impresionante. Sí. Impresionante. Personas que caminaban. Yo viví muchos años en el pueblo de Aguada. Y yo veía esos Viernes Santos, todo ese mover tan fuerte, Yo lo hice. las caminatas que daban la gente hasta Sabana Grande, todo ese tipo de movimiento que tú dices, wow, tú sabes lo que es eso. Tú sabes, un sacrificio que físicamente te desgasta, te enferma, sabes, son muchas las cosas que pueden pasar y no te lleva a ningún lugar. Entonces, es un sacrificio tan extenso, pero no hace nada. Simplemente cansarte físicamente. Entonces, realmente cuando tú ves que tan fácil que es leer lo que dice la palabra, que yo me humille, que yo crezca en el fruto del Espíritu, que yo tenga amor, que yo tenga paz, que yo tenga dominio propio, que yo realmente sea obediente a lo que Él me dice en su palabra. Mi amado, o sea, eso es una cosa impresionante, una cosa con la otra. Pero pasa que, ¿verdad? Es la religiosidad. Me he llevado atrás, Sin duda. ¿verdad? Porque ¿qué me enseñaron? Ajá. Todos los Ese era el domingos, camino, ese era el camino. yo tenía un gran deseo por las cosas de Dios. Como la iglesia sabe, yo en mi niñez y mi primera adolescencia, pues yo fui muy religioso y muy fiel a lo que me enseñaron los Viernes Santos. Yo estaba en el templo, los domingos en las misas de gallo, etc. Pero que me enseñaron, usted iba, se confesaba cada domingo. Y de domingo a domingo usted seguía haciendo lo mismo. Haciendo lo que quería. Porque realmente no había una experiencia con el Espíritu Santo. No era culpa ni de la religión, ni era culpa del cura. Era mi culpa, era mi responsabilidad. Yo entender las cosas de Dios y tener un genuino rendimiento al Espíritu Santo y a su voluntad. Entonces yo conozco de primera mano lo que es ser religioso y lo que es de la noche a la mañana nacer de nuevo. Y cambió todo en mi vida, todo en mi mente, todo en mi corazón. Cambiaron tantas cosas. Una de las cosas que cambió fue mi apetito intelectual y mi apetito por tener 1 o 2 doctorados. Los hubiese tenido. Se perdió todo eso. Mi apetito vino a ser la palabra y alcanzar almas para Jesucristo. Entonces, no era un sacrificio que yo estaba haciendo, era un placer inmenso
amanecerme en una vigilia, ayunar con Ya hambre, es otra con cosa, sueño, ya es otra whatever, mentalidad. no es un sacrificio, No, es un gozo. un placer Es en el un Señor gozo. Jesucristo, porque en tu corazón ya ha nacido el deseo de ser obediente a Dios y de ser atento al Espíritu Porque es Santo. lo que dice el verso de Hechos 13:22, ¿verdad? Dice, hablando, ¿verdad?, de David, después de quitarlo, ¿verdad?, hablando de que Dios tomó de Israel, ¿verdad?, del rey Saúl y se lo entregó a David. El reino se lo entregó a David. Y dice Hechos 13:22, que comenzamos la semana pasada a leerlo, después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. ¡Wow! O sea, yo digo que hará toda mi voluntad. ¿Sabe? Ese era el corazón de David. ¿Sabe por qué? ¿Por qué David podía ser, Dios veía en él ese corazón que haría toda su voluntad? Porque cuando usted ama, mi amado, usted obedece. No es difícil someterte, no es difícil rendirte, porque es lo natural en el espíritu que nosotros nos movamos, ¿verdad? Si yo amo a este hombre, yo lo voy a agradar. Entonces lo mismo con relación a Dios a otro nivel, obviamente, ¿sabes? Yo amo a Dios y yo lo voy a obedecer. Yo estoy rendida ante los pies de mi Señor y el consejo de Dios es mejor que mi consejo. Entonces, esa rendición, esa entrega, esa búsqueda es lo que Dios está esperando de nosotros, que nos va a dar éxito en la vida. Es interesante que ese versículo bíblico de Hechos 13 se está hablando en una sinagoga en un lugar de gentiles. Ajá. Y primeramente se iba a la sinagoga Pablo, Bernabé, y cuando iban a ciudades gentiles fuera del área, ¿verdad?, de Palestina, iban primero a las sinagogas de los judíos que había por todo el Medio Oriente en ese tiempo, por la Europa oriental inmediata, ¿verdad?, al Medio Oriente, y por la Europa occidental. Y es interesante que él iba directamente a las personas que seguían haciendo sacrificios año tras año y guardando el sábado, etcétera, sábado tras sábado, y él iba directamente allí a hablarle de que ya no había que hacer sacrificios, que ya no tenían que entrar en ese tipo de cosas porque había habido un sacrificio perfecto. Y obviamente paralela el sacrificio de Jesús y la vida de Jesús, el que agradó al Padre, el que Jesús es que verdaderamente completó todas las exigencias del Padre, cumplió todas las exigencias de la ley, cumplió todas las exigencias de Dios, alabado sea el Señor, y lo paralela a David. Entonces usted puede sentirse muy pecador, y lo somos, y puede sentirse en muchos momentos muy lejos del Señor, pero Dios está mirando tu corazón, y si tú retomas el camino de la humildad, el Señor va a limpiar tus vestiduras y el Señor te va a levantar. Necesitas el Espíritu Santo, que es el que trae los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, ¿verdad? Necesitas la presencia de Dios, y Dios está al alcance de una oración. Dios está al alcance de una oración. Yo creo que hemos tenido mucho tiempo para reencontrarnos con nosotros. Sí. Y sabemos, como dije ahorita, lo bueno y lo malo. Y ha salido lo mejor y lo peor de nosotros en todo este tiempo. Pero es el tiempo de que saque lo mejor de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y lo mejor de Dios entra en nuestras vidas cuando hay una humildad que lo llama, que satisface a través de la aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador las demandas del cielo. Dios tiene demandas sobre la tierra, Dios tiene demandas sobre tu vida, Dios tiene demandas sobre tu hogar, Dios tiene demandas sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestro llamado. No podemos cumplirlas si el Espíritu Santo no dirige nuestra vida, y Él no está en un corazón orgulloso, Él está en un corazón humilde. Amén. Dice, ¿verdad? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, realmente para tú obedecer la palabra, para tú someterte, ser leal, ser fiel al Señor, ser fiel a su palabra, rendirte, tú tienes, ¿verdad?, que amar al Señor. O sea, nosotros no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano que está a nuestro lado, también dice la palabra. Y el verso sigue diciendo, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Aleluya. Me manifestaré a Él. ¿Me entiendes? Nosotros anhelamos una presencia de Dios. Déjeme decirle, ¿verdad?
La religión es terrible. Yo conozco Sin cantidad duda. y cantidad de personas que desean demostrar Ujú. por sí mismo que Dios está en medio de ellos y que Dios los utiliza y que Dios usa a ellos más que a nadie, y están buscando siempre errores en otros ministros, en otras personas. A mí me molesta muchísimo eso, porque mi éxito no depende del fracaso de otra persona, No. y el éxito de otra persona no inhibe mi éxito, porque yo tengo una esfera de servicio única. Ujú. Nuestra iglesia tiene una esfera de servicio única. Dios la determinó desde antes de los siglos. Sí. Entonces, yo tengo que analizar lo que yo estoy haciendo en el Señor y si lo estoy haciendo como Él quiere que yo lo haga. Entonces, mi éxito no se puede medir al de otra persona, o yo sentirme exitoso porque otro fracasó, me libre el Señor Jesucristo, Imagínate. sino que mi éxito es encontrar la sonrisa del Padre, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, En lo mucho. en lo mucho te pondré. Es la voz del cielo que trae paz al hombre que lucha en medio de este tiempo. Él se manifiesta. Hay personas que quieren decir, Dios está aquí, Dios se manifestó, y realmente todos los que estamos cerca decimos, ¿dónde está? Porque no lo vemos, lo que vemos es el desierto Lo que vemos. de alguien orgulloso, arrogante, muchas veces no humilde. Pero cuando hay una humildad real es impresionante porque el fruto brota solo. Pero por eso yo me manifestaré a Él. Dios quiere manifestarse en tu vida. Amén. Dios quiere manifestarse en tu trabajo. Dios quiere manifestarse donde quiera que tú estás. Pero tiene que haber un corazón obediente a la voluntad del Padre. La voluntad es fuerte y es difícil. En muchas ocasiones hacer la voluntad de Dios it's not that easy, no es tan fácil como parece, porque Dios de momento puede demandar de ti cosas que te sea muy difícil decir sí, pero una vez dices sí, vas a ver cómo se abre un abanico de bendiciones extraordinarias sobre tu vida. Lo hemos visto constantemente, lo hemos visto. ¿Cuántos hermanos de nuestra congregación han aprendido a diezmar, por ejemplo? Y ha sido bendiciones extraordinarias sobre su vida, pero bendiciones esas vienen del norte, del sur, del este y del oeste, pero no viene porque las envió a alguien, sino viene porque el cielo las produjo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuántas personas se han dado a la tarea de orar, hacer una vida de oración? Tener una vida de oración, y han luchado y luchado hasta que lo han logrado, y vienen con los frutos, y puedo decirle miles de retos en nuestra vida espiritual que hermanos han podido vencer. Entonces Dios se manifiesta cuando la voluntad tuya se une a la del cielo. Pero esa voluntad se une a la del cielo cuando descubrimos, es como todo, mi amado, cuando usted se enamoró, ¿sabe? Usted lo vio o la vio, ¿verdad? Y fue como un flechazo, o fue el ir poco a poco conociendo, irte enamorando de esa persona. Aleluya, qué rico, ¿verdad? Y en el caso mío, pues yo fui impactada inmediatamente cuando conocí a mi amado, ¿verdad? Y aquello fue un impacto. Entonces, a veces es así el conocer al Señor cuando descubrimos el amor. Cuando descubrimos ese amor, ese sacrificio, ese esfuerzo que hizo el cielo para que yo fuera salva. Ese fue mi caso. Cuando yo conocí al Señor, fue motivado porque entendí, se abrió el entendimiento a que Jesús murió por mí, Él se sacrificó, Él fue escupido, fue latigado, aquella corona de espinas, todo lo que Él sufrió siendo el Rey del universo, siendo el creador del universo junto al Padre, hizo todo eso por amor. Entonces, cuando el amor explota en tu corazón, el amor tuyo por el Señor, mi amado, es fácil servir al Señor. Porque lo haces, vuelvo y digo, por amor, aleluya. Es el amor del Señor el que va a producir que tú seas obediente. Que sí, como dice el pastor, habrá momentos difíciles de pedir, por ejemplo, cuando tienes que pedir perdón, cuando tienes que reconocer, ¿verdad?, algo que has hecho incorrectamente y todo ese tipo de cosas, pero el amor se va creciendo, y es lo que va produciendo el fruto del Espíritu, ¿sabes? El ser humilde, el fruto va creciendo en mi relación, pero es por el amor Pero la vida que yo siempre, le tengo al la Señor. vida siempre Dios va a procurar
retos de obediencia. Sin duda, sin duda. Retos de obediencia. Y vamos con Jesús a Getsemaní. Ujú. Si es posible que pase de mí esta copa, Ajá. pero si es tu voluntad que se haga, Exactamente. tu voluntad. Entonces, la voluntad de Dios se va a convertir en un momento en un reto para tu vida. Exacto. Pero una vez tú haces lo que Dios quiere que haga, es otra cosa totalmente. Y Ujú. hay situaciones, por ejemplo, yo realmente no quería ser abogado, yo tuve que obedecer para eso y me dolió muchísimo 3 años y medio de mi vida metido en una escuela de derecho y en los libros y salir de un culto poderoso para meterme, qué sé yo, hasta la madrugada, toda la semana, en libros y libros y libros. También está rodeado de personas muy diferentes a mí. Y me fue bien difícil, pero pues lo hice y ha sido de bendición a mucha gente y a mi vida y a mi familia a lo largo del tiempo. Porque hay que obedecer. Y en ocasiones, pastora, Ujú. ¿verdad? Porque tenemos personas dentro de la congregación que ellos piensan que Dios les habla solo a ellos y que ellos no tienen que traer mucho de su pensamiento al orden de la iglesia. Eso, hay personas, no digo en nuestra iglesia, digo en la iglesia de Cristo en el mundo, ¿no? Y eso incluye cualquier tipo de siervo dentro del evangelio de Jesucristo. Y hay muchas personas que tienen su vida muy personal y rompen el círculo de la obediencia real al Espíritu Santo, la rompen porque son muy personales en su autorrevelación. Y necesitamos traer al cuerpo de Jesucristo esas inquietudes, porque en el cuerpo de Cristo somos perfeccionados para obedecer al Rey. O sea, yo no podría ser el hombre que Dios ha permitido a lo largo del tiempo que yo sea si yo no estuviese rodeado de creyentes a los que escucho y respeto. Claro. Y muchas veces yo tengo que poner en el piso mis opiniones, Eso es así. porque no son las que crean el consenso dentro de ese momento, o no son las que Dios está adelantando en ese momento, y yo lo siento y lo entiendo así. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En todo este tiempo, muchas cosas que yo pensaba deben hacerse de esta forma, cuando las he planteado, pues ha habido otro tipo de consenso, y yo me he sometido a esa voluntad expresa del cuerpo de Cristo que me está rodeando, que me bendice. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, hay unas bendiciones de Deuteronomio 28, 1 al 5, Eso que es obediente. del 1 al 15. O sea, esa 1 al porción, 15. sí, esa porción, mi amado, ¿verdad? Yo no sé si usted la ha descubierto en alguna ocasión, si es nuevo en la iglesia, es posible que nunca la haya visto o la haya pasado por encima, pero volvemos a lo mismo. ¿Sabe? La evidencia de nuestro amor por el Señor, y sin duda, ¿verdad? Ese amor que tenemos por el Señor es una de las cosas, es la obediencia. Esa es, ¿verdad? Una de las evidencias. Entonces, Deuteronomio 28, del 1 al 15, te habla de las bendiciones de la obediencia, y es maravilloso porque sigue del 16 en adelante de las maldiciones de la desobediencia, o sea, lo contrario. Entonces, el 1 dice, ¿verdad? El verso 1 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos, ¿verdad? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, si tú escuchas y si tú pones por obra, o sea, si tú obedeces, entonces estamos hablando de lo mismo. El éxito, según Dios, es el obedecer sus mandamientos. Tú sabes, cuando tú eres obediente a lo que Él te dice en la palabra, yo te aseguro que tú vas a tener éxito en lo que sea en tu vida, pastor. Y ahí te será habla, bendito en la ciudad, en el campo, Ahí está el toda la fruto de bendición. tu vientre, Todo. fruto de la tierra, bendita tu canasta, en tu entrar y en tu salir. Derrotará a tus enemigos, ¿sabes? Eso es parte del éxito, aleluya. Señor, llenará tus graneros. O sea, el Señor va a hacernos sobreabundar en bienes. Te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, fruto de la bestia, fruto de la tierra. En tu país te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos. ¿Cuánto hemos meditado qué en verso tan eso? En que maravilloso. Dios bendiga la obra de nuestras Ajá. manos. Por eso es que estamos regresando a la iglesia, porque tenemos que confirmar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Es que confirmarlo, nosotros no podemos dejar perdido el depósito que el Espíritu Santo nos ha dado como iglesia y como congregación. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo confirme la obra de nuestras manos. Te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima y no debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy. Es que, mi amado, realmente, ¿sabe? A mí esa parte del verso 11 que dice,
¿sabe? Él te abrirá su buen tesoro. ¿Cuál es el tesoro de Dios? El cielo. Ya, El cielo. Él no, ¿sabe? Cuando somos obedientes, el cielo se abre, no se convierte en un cielo de bronce, imposible de penetrar, sino que todo lo contrario, la obediencia, ¿verdad?, va a provocar que seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Y eso es, ¿verdad? Eso, ¿quién no? O sea, ahí está el éxito, mi amado. Ese es el éxito según Dios. El que seamos humildes, el que crezcamos en los frutos del Espíritu, en que seamos obedientes, mi amado, y que rindamos nuestra vida a Él, y eso va a bendecir nuestra vida. Dice, y te pondrá por cabeza y no por cola, aleluya, estarás encima y no debajo. Y primera de Juan 2:3 dice, nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. O sea, una persona que me diga yo soy cristiana, o yo soy creyente, o yo le sirvo al Señor, ¿sabe? Yo lo voy a saber porque está obedeciendo la palabra. Si no la está obedeciendo, si está caminando afuera de lo que es el orden de la palabra, yo no puedo decir que esa persona conoce al Señor. ¿Sabe? Ha escuchado algo, pero no lo ha conocido de forma personal. Esos testimonios del martes justamente hablan de esto, ¿verdad? Porque dice uno de los puntos que mi amada escribió aquí, el obedecer y rendir obedecer y rendir nuestras vidas al Señor traerá el éxito más grande de tu vida y se verá en el fruto, en lo natural. Entonces estos testimonios tan bonitos del martes pasado, tan reales, el fruto, tan reales, lo que en el secreto cultivas con el Señor, en lo natural se verá, y se verá a lo largo de tu vida. De la misma forma que lo opuesto, la otra parte del capítulo. Si nosotros nos resistimos a la voluntad expresa de Dios, entonces vamos a ver el conflicto a lo largo de nuestra vida, a lo largo del camino. Es hora de rendir nuestra voluntad al Señor. Y la palabra rendir nuestra voluntad, que es este capítulo que estamos cerrando, ¿verdad? Este capítulo dentro del estudio bíblico, rendir, yo lo vuelvo a decir, puede ser doloroso, puede ser difícil, nos resistimos a rendirnos, porque tenemos un patrón de vida y tenemos una filosofía de vida heredada culturalmente, generacionalmente, familiarmente, incluso religiosamente, y nos resistimos al vino nuevo del Señor, nos resistimos a las cosas nuevas que el Espíritu Santo quiere dar para nuestra vida, nos acomodamos, y al acomodarnos no hay quien nos mueva, ni Dios nos mueve, porque esto es lo que yo quiero, y esto es lo que yo soy, y esto es lo que yo voy a hacer, se acabó. Pero la voluntad expresa del Señor es diferente. Él siempre la va a mencionar y está en nosotros oírla y obedecerla. Entonces, el cuarto punto es cuál, pastor. Sí, porque yo tengo en mi mente tantas cosas que quisiera decir. ¿Te pasa igual? Pero no puedo, tenemos poco tiempo y ya queremos ir caminando al otro tema. Pero tengo que decirlo. Tengo que decirlo, ya para que terminemos hoy este tema, este estudio. Pero pensaba en tu hermana Diana Jornet, mi amado. O sea, ella quizás había escuchado del Señor, pero ella se afincó en el Señor, según el testimonio. Ella cerró la puerta, ella se casó, ella dice en su testimonio, ella dejó de jugar lotería, ¿sabe? Buscar la suerte por medios naturales. Y lo dijo tan bonito, de verdad que lo expresó tan genuino. Que es lo que ella habla, es la obediencia, es el conocer, es el amar, es entonces rendirnos. ¿Sabe? Yo veo todo el proceso, se humilló delante del Señor. Comenzó a dar un fruto porque comenzó a cerrar esas puertas, aleluya, y comenzó a obedecer. Entonces, eso te va posicionando en el reino, te va abriendo las peticiones y los anhelos de tu corazón. Entonces Dios los contesta. O sea, esa es la bendición de la obediencia, que entonces los anhelos de tu corazón tú lo vas viendo, mi amado, en el camino. ¿Por qué? Porque has ido trabajando. Bueno, yo siempre lo digo cuando predicamos, ¿verdad? No es que somos perfectos ni lo hemos alcanzado, nos falta mucho. Pero ya en lo natural ha habido esa comunión y esa relación, tú sabes, y vamos dejando puertas y vamos entendiendo la palabra y vamos dando el fruto y vamos rindiendo nuestra vida. Ahora, Dios quiere, para que nuestro éxito sea, ¿verdad?, siga siendo completo, Dios quiere nuestra total dependencia hacia Él. Ese es el punto número 4.
Dios quiere nuestra total dependencia hacia Él. Entonces, ¿qué pasa, mi amado? Que cuando usted tiene un éxito personal, ¿verdad? Podemos pensar que nosotros mismos lo estamos haciendo bien. O sea, que lo estamos haciendo bien por nuestra cuenta. Incluso pensamos en ocasiones que no necesitamos a Dios porque yo lo estoy haciendo bien. O sea, yo no he necesitado a Dios. Quizás de momento se me atoró una situación y yo clamé a Dios, pero seguí yo haciendo el trabajo. Dios me sacó del apuro y tú sabes, y yo seguí sola sin consultar a Dios muchas cosas. Entonces, eso no es lo que el Señor quiere. Proverbios 30, pastor, si quiere leerlo, Proverbios 30, los versos 7 y 9 dicen de la siguiente manera. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabras mentirosas aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Jesus Christ. Imagínate. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es una predicación. Esto es otra serie. Ese verso es otra serie. Ese verso es otra serie, pero es la sabiduría condensada del proverbista. Exacto. Y de hecho, ¿verdad? Estamos en el capítulo ya 30 de Proverbios, donde se está cerrando las instrucciones al hijo, al que iba a sucederle en el trono. Y llegamos luego al último capítulo donde le dice cómo debe ser su esposa, ¿no? Entonces, pero aquí hay una serie de peticiones muy grandes de un hombre que lo tuvo todo, que lo tuvo todo, y que a la misma vez cometió muchos errores, y que de hecho la Biblia testifica que su corazón fue inclinado a dioses falsos por tantos pactos de concubinato que él hizo y tantos pactos con las naciones cercanas. Y de momento él se topa, ¿verdad? En qué es lo que yo necesito. No demasiado para no olvidarme de ti, y no muy poco para no convertirme en un ladrón, en un hombre vicioso que vive de otros. Entonces, yo entiendo, mi amado, que nuestro país está, muy definido en términos de estos versos bíblicos, porque en este momento, a pesar de la pandemia, ha habido abundancia en muchos hogares. Sin duda. Y han llegado recursos que de otra forma no hubiesen llegado. ¿Qué hemos hecho con ellos y qué haremos con eso? Yo pienso que nuestro país ha tenido muchos recursos del gobierno federal a través de las décadas, y cuando yo veo a los jóvenes de los colegios, generalmente los colegios técnicos, tecnológicos, ¿cuántos se dan de baja? ¿Cuántos no terminan sus cursos? ¿Cuánto el país debe a esas instituciones porque no terminaron de una u otra forma? Entonces yo pienso que siempre que Dios nos va a llamar a cuenta, y es lo que está diciendo el proverbista: si me das demasiado y me olvido de ti, pues Dios me va a llamar a cuenta. No me des tampoco muy poco, es lo que dice el salmista, porque no quiero enviciar mi espíritu, mi corazón ante la pobreza. Es una oración de un anciano que ha visto la vida de mucha gente y que conoce el corazón del Señor. Cuando yo leo ese verso, pastora, yo pienso en la nación americana. Nosotros estamos en mejor shape que ellos en este momento. Sin duda. Ellos no han podido bregar con la pandemia como nosotros, y tampoco con la violencia como de alguna forma nosotros hemos podido bregar, ni con issues que están explotando de una forma bien impresionante. Pero es que la nación se hizo soberbia por ser punta de las naciones. La nación se olvidó de Dios y se olvidó de la palabra. Y muchos presidentes se olvidaron de las cosas del Señor, y gobernantes, y siguen haciéndolo. Entonces llega un momento en que el orgullo, el creer que yo lo hice por mí, que yo no necesito a Dios y que no necesite a Dios. Y yo conozco mucha gente. Entonces yo me fui cuando estaba trayendo esta primera parte de este verso, de esta parte del estudio bíblico. Pues yo estuve una vez en las islas de la colonia británica, las islas de las colonias británicas. Estuve en un momento dado en un hogar que daba un bed and breakfast, me acuerdo que era. Entonces tú tienes la oportunidad de que
comparte con la dueña del hogar, ella te tiene una habitación muy bonita, ella te hace el desayuno todos los días que tú estás ahí, y yo le hablé de Jesucristo, porque es que a mí me es imposible no hablarle de Jesús, tengo que hablarle a una persona de Jesús. Amén. Y yo le hablé de Jesús, pero ella fue tan autosuficiente, yo no necesito la iglesia, yo no necesito la Biblia, yo no necesito esa experiencia con Dios, ella tenía otras cosas en su casa que hablaban de doctrinas de error, que estaban destruyendo su vida espiritual, pero ella está tan orgullosa que me llevaste a ella. Claro. Cuando definiste esa autosuficiencia engañosa. Es que, ¿sabes? Y dice otro verso, necio, hoy vienen a buscar tu alma. O sea, la realidad de la vida es, mi amado, que el Señor está esperando que nosotros realmente dependamos de Él, que no nos olvidemos cuando Dios nos da mucho, o que no blasfememos cuando tenemos poco, sino que seamos, ¿verdad?, personas centradas. Y yo escribo, ¿verdad?, aquí que en tiempos de coronavirus, o sea, en tiempos de pandemia, de temblores, de huracanes, el país entra, ¿verdad?, a clamar al cielo, a buscar el rostro de Dios. Señor, ábreme la puerta. Señor, trae, o ese pastor hace un momento, todos los recursos, la gente siguió recibiendo sus salarios en su casa, la mayor parte del país. Hay mucha gente sin trabajar, ¿verdad? Mucha gente que definitivamente trabajó, que mucho trabajo y sigue trabajando desde su casa todos los días en horarios impresionantes, pero hay una cantidad muy grande que siguió cobrando sus salarios sin estar trabajando, amén, que pudieron hacer moratorias en sus bancos para sus pagos, ¿verdad?, y sus demás, que han podido recibir fondos del trabajo o del incentivo federal, han tenido dinero. Entonces, ha habido un clamor al cielo en momentos difíciles, pero Dios no quiere que solamente en tiempos difíciles clamemos a Él, que seamos dependientes de Él solamente en tiempos difíciles, sino que en todo tiempo nosotros seamos personas que busquemos el rostro de Dios, que dependamos del Señor, que no nos creamos que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos, porque el Señor está pendiente de nosotros, mi amado, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando. Entonces es importante que entendamos que si tú quieres tener éxito en la vida, nosotros tenemos que depender de Dios. Dice Hebreos 11:6, y queremos ir cerrando ya para tocar el último punto rápido. Yo creo que nos vamos hoy un poquito más de los minutos. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible. La dependencia de Dios está unida a la fe. O sea, tú tienes que tener fe para saber esperar en el Señor, porque si no te vas a desesperar, te vas a impacientar, te vas a descontrolar. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios tiene galardones para aquellos que le buscan, para aquellos que se humillan, para aquellos que crecen en el fruto del Espíritu, para aquellos que son obedientes y rinden su vida, y para aquellos, aleluya, que dependen de Él. Dios quiere, mi amado, que en todo tiempo le busquemos primero. Y entonces tú vas a descubrir que mientras tú buscas el rostro del Señor, por amor a Él, por su sacrificio, por tu amor, por tu entrega, por tu rendición, Él va a proveer de todo lo que tú necesitas, como dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, pastor, os será añadido. Entonces, Mateo 6:33. Mateo 6:33, es necesario que entendamos que nosotros tenemos, para tener éxito en la vida, tenemos que rendirnos, tenemos que depender del Señor, y Dios se va a glorificar. Pastor, vamos al último punto, porque si no, no llegamos. Dios quiere que seamos siervos. Sí, ese es el éxito. Y eso posiblemente, mi amado, ¿verdad? Pues es como llover sobre mojado, ¿verdad? Porque Ajá. hemos hablado de esto Claro, todo el tiempo. claro. Y posiblemente, según usted está escuchando estos dos estudios bíblicos del viernes pasado y el de hoy, ya esto está en su mente y esto está en su Claro. corazón. El siervo sufriente de Filipenses 2, que se humilló a sí mismo el Señor. Humildad, repito, la importantísima palabra Eso de es. humillarnos. Que conectado. siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, Siervo. y siendo siervo murió por nosotros en la cruz del Aleluya. Calvario, y fue despreciado, ¿verdad?, hasta la muerte, pero Él murió por lo que le despreciamos.
Él murió por cada uno de nosotros. Entonces, como siervos, y de hecho, pues el pasaje que nos trae la pastora aquí es cuando el Señor toma la toalla, ¿no? Ajá. Alabado sea el nombre Sí, del pero Señor, que el lebrillo y la toalla. Sí, pero los discípulos son los que están peleando porque quieren posiciones. Entonces, cuando ellos estaban discutiendo acerca de cuál iba a ser el más grande, ¿verdad? Jesús le dio su dosis, ¿verdad? De la realidad al despojarse, aleluya, de verdad, de sus ropas y tomar el rol de un sirviente, de que aquel que llega a la casa a la visita y se quita y le limpia los pies. Porque el éxito que tú quieras tener en la vida, mi amado, no es tener una posición, es que tú sepas ser un siervo. Eso te va a dar posición en el reino. O sea, no es lo que yo voy a alcanzar por mí misma, sino en que yo me humillo. Volvemos a lo mismo, es el resumen. Es el resumen. Es Una el dosis resumen. de realidad. Una dosis de Jesús realidad. les dio una dosis de realidad. Que ustedes se creen que son muy grandes. Ajá. Si yo, siendo el maestro, hago Imagínense. esto, ¿cuánto más lo tienen que hacer ustedes? Exactamente. Entonces, en la gran enseñanza de Jesús, ¿verdad, amado? Es que el único grande es Él. Él es Y el todos único. nosotros somos la última arenca del barril que el Señor la ha rescatado. Siempre lo menciona. Los gobernantes se creen gran cosa. Ujú. En este tiempo yo pienso que está la prepotencia del periodismo a un nivel enfermizo. Es enfermizo. Es Lo que terrible. la prensa del país día a día hace. Algunos hacen cosas buenísimas, pero hay mucha prepotencia. Hay prepotencia a los policías. Lo estamos viendo dentro y fuera de Puerto Rico. Lo estamos viendo en el mundo. Incluso hay prepotencia en algunos científicos, algunos filósofos. Hay prepotencia, mi amado, hay mucha prepotencia. No hemos aprendido. Necesitamos, me gustó esa frase, una dosis de realidad. Una dosis de ¿Quiénes realidad. somos? ¿Y quién Dios quiere que amo? Y la pastora tiene 4 puntitos aquí. Ajá. Cuando definimos la palabra siervo, es aquella persona que está dispuesta a... Hacer lo que Dios pide, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, no importa lo que pida. Wow, Fíjate, me trae el ejemplo de este hermano que muy jovencito cruzó de Honduras a México a Estados Unidos. Fue algo bien impresionante. Él estuvo en nuestra iglesia. Había tanta pobreza en su comunidad en Honduras, tanta pobreza, que sucedió algo que yo nunca había visto que pasaba. Los padres lo mandaron a que viviese solo en la ciudad para que estudiase a los 12 años. 12 años. No pudiendo estudiar en la ciudad allá en Honduras, emprende un camino y entra a Estados Unidos y termina en New York, donde se establece. Y estando en New York, muy joven, aceptó al Señor Jesucristo, algo que su familia en Honduras nunca había vivido. Y se casó con una puertorriqueña que le tomó mucho tiempo convencerla. Y finalmente vinieron a Mayagüez y vinieron a nuestra iglesia y nosotros le hemos dado ofrendas porque él decidió volver a Honduras, al lugar donde nació, donde casi no hay luz eléctrica, donde hay poca provisión o ninguna de agua potable, donde no hay bienes económicos, y él está levantando allá en Honduras un ministerio para los niños pobres de ese lugar. La voluntad de Dios, y si somos obedientes a él, como lo acaba de definir la pastora, hacer lo que Dios dice que hagamos, aunque nos Eso es un parezca siervo. algo difícil, Eso es un siervo. cuando él lo pide, Eso es así. donde él lo pide y no importando lo que él pida. Y nosotros tuvimos, pastor, una experiencia con este hermano allá en la iglesia, y fue la siguiente. Cuando él vino, en una de las veces que vino a presentar su proyecto, todos los jóvenes de la iglesia lo rodearon para orar, y él salió demasiado tocado, porque nuestros jóvenes dejaron en él un depósito extraordinario de una oración de fe y de amor, porque en el reino de los cielos nadie es grande, y el más grande es el que sirve. Amén. O sea, yo creo que quizás tú piensas, pero ¿qué tiene que ver el ser un siervo, verdad, en la escalera del éxito? Lo que pasa es que una persona que tiene éxito o que quiere un éxito, quiere alcanzar unas metas personales, ¿verdad? O espirituales o profesionales, tiene que aprender a servir a la gente a la que está rodeada.
¿verdad? A sus compañeros de trabajo, al jefe, en la iglesia, obviamente al Señor y al ministerio, ¿verdad? Entonces, porque un siervo definitivamente está sujeto a la voluntad de su Señor. Nosotros como siervos, yo estoy sujeta no a lo que yo quiero, sino a lo que Dios quiere. Entonces para yo poder tener éxito, yo puedo, porque un siervo, mi amado, no es un observador distante. O sea, un líder no puede ser un observador distante. No puede ser una persona desinteresada, porque ese líder o esa persona no va a tener éxito, ¿sabes? Realmente va a pasaste por mi vida sin saber qué pasaste. ¿Tú me entiendes? Un líder, una persona que es exitosa, no es una persona distraída, no es una persona que está desconectada, sino que es una persona que está involucrada. ¿Sabes? Todo lo contrario. Entonces, ser un siervo, ¿verdad? Es parte de ese escalón del éxito para la gloria del Señor, porque tú estás envuelto en servir a los demás, en servir, en hacer, para poder subir los escalones, porque tú no puedes del primer escalón de la escalera llegar al punto más alto si no comienzas a caminar. Y entonces ese éxito que tú vas a tener en la vida es porque has ido caminando hasta alcanzar, pero está basado en tu servicio, en saber quién tú eres y quién es tu Dios. Entonces, ser un siervo, definitivamente, cuando vamos al plano de la palabra, es un llamado. Jesús es el mismo que desea tu éxito, mi amado. Él lo desea y quiere que seamos definitivamente siervos obedientes, que estemos dispuestos en todo tiempo para ayudar a los demás. Porque de qué me vale que yo sea un líder, o sea, ¿verdad? Un líder, ¿verdad? Un líder, porque un líder es una persona que está sobre otras y que yo no le sirva a los demás. O sea, realmente, ¿sabes? Es lo que llamarían un sello de goma, una persona que se puso ahí. No, Dios quiere que nos involucremos, Dios quiere que sirvamos, Dios quiere que bendigamos a la gente, y eso va a traer éxito a nuestra vida. Vamos con podemos llegar, de hecho, ¿verdad? Podemos llegar a muchísimos ejemplos en la Biblia, muchos hombres, claro, como Abraham, como Pablo mismo, Saulo de Tarso, como Dios trajo Pedro, que el Señor le dice, alguien te ceñirá. No te ceñirás tú. Juan y Jacobo, fíjense que dejaron la barca y dejaron a su padre y siguieron al Señor. Y tantos ejemplos, Claro. tenemos Abraham. ejemplos de misioneros. Yo quisiera hacer una serie justamente de héroes de la fe actuales, contemporáneos, hombres y mujeres que yo conozco en este tiempo, en el siglo XXI, y que son siervos obedientes. Pero pues, está perfecto, usted se puede gozar con lo que yo diga, pero yo quiero gozarme yo haciendo la voluntad del Señor. Amén. Y verlo a cada uno de ustedes haciéndolo también. Dios nos va a capacitar, mi amado. O sea, estos fueron 5 puntos bien sencillos del éxito según Dios. El ser humildes, el crecer en el Espíritu, el ser obedientes y rendir nuestra vida al Señor, el depender de Dios y el ser siervo de Dios. Dios nos va a capacitar, Dios nos va a ayudar. Servir, mi amado, no es algo que usted hace por Dios, es algo que Dios hace a través de usted. Vuelvo y lo repito, Dios te va a capacitar, porque servir no es algo que usted hace por Dios, es algo que Dios hace a través de usted. Sea un siervo, déjese usar por el Señor, enfócate y Dios se va a glorificar. Mira lo que te hemos enseñado, que ya tú lo sabías, estoy segura que sí, pero envuélvete en eso y Dios te va a bendecir con grandes éxitos en tu vida. Vamos a hacer algo. Yo voy a hacer una oración, la pastora la va a repetir y usted la va a repetir con ella. Aleluya. Una oración sencilla. Amén. Una oración sencilla. Hemos aprendido que el cielo está al alcance de una oración. Eso es así. Y posiblemente ahora te es difícil saber qué Dios quiere que yo haga y cuál es la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Pero yo espero que el Señor se te revele a partir de esta oración, en esa oración particular que tú tienes, Señor, que tú quieres que yo haga en estos días. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, por la luz, de tu palabra, por el entendimiento, de tu palabra. Y aunque solamente hemos rasgado por encima este tema, ya se ha hablado suficiente como para entender que la voluntad es fuerte, la voluntad es dura,
pero trae pero trae grandes bendiciones, grandísimas bendiciones Sí, Señor, a cada grandes una de bendiciones nuestras vidas. a cada una de Yo nuestras declaro en el nombre de Yo Jesús declaro en el nombre que de cada Jesús persona que cada persona que está con nosotros que está con en nosotros oración en en este momento alcanzará alcanzará junto con nosotros el corazón humilde el corazón humilde de siervo de siervo obediente hasta la muerte. hasta la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre danos de Jesús, fuerza danos fuerzas para oír tu voz para oír tu y voz hacerla y hacerla en el día correcto. en el día correcto. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi amado, mañana sábado estamos en la casa del Señor, en nuestro primer culto, aleluya, de reapertura, ¿verdad? De la casa del Señor a las 3 de la tarde, ya a las 2:15, 2:30, usted puede hacer la filita. Vamos a estar entrando por el lado, por el costado, no por la puerta principal, sino por el costadito. Y hay unas líneas en la acera donde usted va a ir haciendo, ¿verdad? Esa fila, le vamos a tomar la temperatura, tiene que venir con su mascarilla y allí vamos a estar 1 hora y 15 minutos, 1 hora y media como mucho, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Y estamos también en la repartición de las compras que hemos conseguido, son menos, no hay una para cada familia, las estamos sorteando fin de semana, según el Espíritu Santo nos ayuda. Tenemos mucho trabajo, necesitamos mucho de su oración, de su entendimiento y de su comprensión. Si no tiene certeza que horario le toca, si sábado de la tarde o domingo a las 8:30 de la mañana o a las 11 de la mañana, si no tiene idea específica de su horario, me hace llegar su preocupación, sea llamándome o por texto, por WhatsApp, whatever, pero no, es importante que nos veamos y juntos adoremos al Señor. Dios le bendiga mucho. Amén. Bendiciones. Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez, cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones. Ser el centro de toda atracción, tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdón si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria
mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios.